Os presentamos, hoy tengo yo mucho gusto en presentaros. Cuando yo era joven, Jorge Branger, estoy buscando fundador, para no equivocarme, de Fluence Leaders. A todo esto, buenos días. Eso es, buenos Encantados, días. ¿cómo está? Buenos días, España. Buenos días, España. Cuando yo era joven, decíamos, se puso muy de moda una expresión muy hortera, por lo demás, o muy cursi, que era HASP. Joven, aunque suficientemente preparado. Esto suena al Pleistoceno. Bueno, voy a leeros mínimamente quién es Jorge. Es fundador, como os digo, de Fluence Leaders, la agencia número 1 de marketing digital corporativo. Están especializados en LinkedIn, que como sabéis es la red más profesional o más elitista, ¿no? Que es una red, por cierto, quizás no sé si para gente muy, muy joven. Yo LinkedIn siempre la tengo, pero bueno, yo soy boomer, la tengo targeteada como una red para gente de más de 30 y tantos, ¿no? Que un poco pues con contactos nivel medio alto o muy alto desde el punto de vista profesional y ejecutivo, pero por lo que veo también pues es una red que utilizan mucho los veinteañeros. Efectivamente, de por sí LinkedIn nace antes que todas las otras redes sociales, es la primera, nace en 2002, antes que Facebook, TikTok, Instagram, etc. Pero era muy poco utilizada al principio. Se utilizaba como una especie de infojobs en donde la gente básicamente buscaba trabajo y había muchos headhunters y había un intercambio, y poco a poco se ha ido profesionalizando más hacia una red social al uso en donde puedes crear contenido, fotos, vídeos, PDFs, etc. Y hay grandes altos ejecutivos, empresarios, profesionales que ahora están creando contenido y ya se llaman incluso influencers corporativos, lo dicen por ahí. Así que es una oportunidad, y a mí LinkedIn aparte de que he montado un negocio en torno a la plataforma, también me ha permitido, en negocios paralelos tenemos también una marca de bebidas y gracias a LinkedIn hemos conseguido levantar financiación. Con 2-3 posts hemos llegado a decenas de miles de personas, inversores, clientes, proveedores. Entonces LinkedIn es la verdad una plataforma espectacular para crecimiento profesional. Matización, lenguaje financiero. Acaba de decir, hemos conseguido levantar. Para quien no esté muy familiarizado con el mundo de la inversión, con el mundo de la bolsa, que como os he dicho, yo desarrollé durante 3 años, cuando me aburrí de este oficio, y como este oficio es como es, pues decidí volver, tomé una mala decisión, porque este es un oficio de pobres, pero de libres. Levantar es captar capital, como se hacen las empresas de capital riesgo, etcétera, etcétera. Ahora las startups que están muy de moda. Dame un consejo, danos 2 consejos, Jorge, para optimizar nuestra utilización de las redes sociales. Yo creo que es un tópico decir que cada red social tiene su lenguaje, tiene su público, tiene sus dinámicas, pero ¿qué consejo le darías tú pues a alguien que quiera aterrizar al mundo de las redes y que no sepa ni por dónde empezar? Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok, no sé. Sí. En todas las redes sociales, si quieres triunfar, seas empresa o seas particular, en realidad necesitas únicamente 3 pilares para tener éxito, ¿vale? Si tienes esos 3 pilares, tienes el éxito asegurado. La primera es la imagen de marca, la credibilidad, la autoridad, la imagen que quieras transmitir a tu comunidad. Si es una persona seria, si es una persona desenfadada, graciosa. Tu marca personal. Alinearle, tu marca personal, digamos. La segunda es la visibilidad. Necesitas tener contenido llamativo que llegue a muchas personas, que sea viral. Y luego la tercera es comunidad, que es que tienes que nutrir esos seguidores y convertirlos en algo. Sean clientes, sean amigos, sean proveedores, pero tienes que hacer una conversión porque si no te acabas quemando. Si tienes esos 3 pilares, lo tienes asegurado. Si falla uno de esos 3 pilares, muy probablemente no tengas éxito a la larga. Y aparte, las redes sociales no es un sprint, es una maratón. Y tenemos muchos casos. Yo antes de Fluence tenía una agencia de influencer marketing y hemos visto muchos perfiles que han fracasado. De por sí, bueno, un dato así muy, muy breve, una historia, ¿no? Había una chica que se dedicaba a nutrición y hacía recetas de cocina, ¿vale? Entonces ella montaba, ¿no? Tal cual esto, su set literal, 3-4 cámaras, hacía la receta, la edición, el texto, una postproducción, y subía su contenido. Y en aquel entonces tenía como 50.000 seguidores y tenía una comunidad muy fiel, y muchas marcas del sector agroalimentario querían invertir en ella, hacían acciones. ¿Qué pasa? Que ya, bueno, lo que pasa es México, básicamente. Se va a México literalmente de vacaciones y de repente sube una publicación de ella en la playa. Y ve que esa publicación, a lo mejor si sus publicaciones de nutrición tenían 1.000 likes, esta publicación de repente tiene 10.000 likes. Y dices, hostia, le estoy dedicando muchísimos recursos, muchísimo tiempo a publicaciones de nutrición, de una postproducción, una edición para conseguir 1.000 likes, pero con una foto tan sencilla le saco 10.000. ¿Qué pasa? Que empieza a dedicarse a ese tipo de contenido, de fotos en bikini, etc. Y claro, crecen seguidores, crece en visibilidad,
pero al final lo que pasa es que se carga completamente su perfil porque su segmentación están los seguidores repartidos, ya la gente no... Entonces la comunidad es súper importante. De esos 3 pilares la más. La comunidad es lo más importante. Sí. Tú eres creador, sois creadores de contenido en Sí. LinkedIn. ¿Qué tipo de contenido creáis? Yo, sobre todo, hay distintos divulgadores, digamos. Yo me centro más en marketing digital y emprendimiento, porque creo que... Explícale más... al respetable, perdona, aquí nos ve mucha Sí. gente de más de 50, incluso de más de 60, ¿qué es exactamente el marketing digital? ¿Qué entendemos Vale. por marketing digital? El marketing digital son aquellas campañas publicitarias o de comunicación que hacen las empresas, Ajá. pero en vehículos digitales. Antes era tele, radio, prensa. Bien. Periodista digital fue pionero hace 22 años Así es. y se sumó a la ola digital. Ahora los vehículos y donde está la atención de la gente es en el teléfono móvil, que es en digital. Entonces son todas esas campañas de marketing en redes sociales, sobre todo. Una cosita, dime algo que es que o dime que no tengo razón si crees que estoy equivocado, por supuesto, pero es que me gusta a mí escuchar esto. La televisión tradicional está muerta. Sí, La televisión generalista está muerta. totalmente. Pero desde el punto de vista de las noticias también, ¿conocéis a alguien, os hablo ahora a vosotros, ¿conocéis a alguien que se informe a través de un telediario generalista? ¿A alguien de menos, no ya de 20 ni de 30, y de 40? ¿A dónde va la gente? Pues a medios digitales, a canales de YouTube, que son líderes, como el nuestro, como muchos otros, o se van a medios digitales, o se van a redes sociales, buscan muchas veces el teléfono, lo cual siempre, a veces es un poco perverso, porque los que vemos con ojo profesional esto, vemos un poco el filtrado de las noticias, pero bueno, no sé, voy a dar nombres, ¿qué más da? MSN, tal, te ofrecen ya tus resúmenes de noticias y tal, nadie ve, y las campañas, volvemos otra vez al mundo del marketing y de la publicidad. Y, joder, yo me acuerdo en los años 80, bueno, yo era un niño todavía en los 80 o un adolescente, ¿no? Pero recuerdo cuando, pues no sé, la ONCE, por ejemplo, por decir algo, sacaba un anuncio, o cuando una determinada empresa, recuerdo cuando sale Terra a bolsa, se desgaja de Telefónica y tal, hicieron una campaña potentísima, toda España estaba hablando porque lo habían visto en la 1 por la noche o después en alguna cadena de televisión privada. Hoy en día, ¿qué vida tiene la televisión generalista? Muy escasa. Nada, y mi generación, sobre todo más millennial, generación No lo Z, veis. o sea, no lo ignoráis vemos por y completo. desconocemos. Y Sí, un los de influencer- 50 para arriba únicamente lo usamos para ver series. Claro, De Netflix, de HBO y ni eso, pues los podemos ver aquí. claro. Y sin anuncios, efectivamente. Y sin Entonces, los medios, ya te digo, lo único que sí que tienen teniendo los medios aquí es un híbrido interesante, pero es la autoridad, la credibilidad, la puesta en escena, pero yo creo que va a llegar un punto en el que eso, porque tienes perfiles, gente que tienen millones de seguidores y llega Fiable. más que un canal de televisión. Entonces es increíble, la verdad. El problema, Jorge, es porque, claro, esto es como también en las grandes cadenas. Hay mucho gran comunicador, periodista solvente y mucho intoxicador. En redes también hay muchas intoxicaciones. Eso es. Hay que ir formando a las nuevas generaciones y a la gente que tenemos, o a la gente de mediana edad, para, bueno, los que tenemos esto por profesión o por oficio, pero el resto del respetable, para que no comulgue con ruedas de molino. Ahora se llaman fake news. Bueno, pues porque hay que darle un nombre a las cosas, pero esto toda la vida de Dios pues se ha llamado eso una intoxicación, un bulo, y de eso también, ¿cómo se puede proteger uno de eso? Hay una frase que a mí me encanta, que antes se decía, eres la media de tus 5 personas más cercanas, y ahora se dice, eres lo que consumes, literalmente. Entonces hay que cuidar Sí. muchísimo Sí. ese contenido a las personas a las que sigas en tus redes sociales, Así porque es. realmente te estás formando Claro. en educación, en cultura, en todo, con el contenido que consumes. El tema de los fake news, al final, es sobre todo tener autocrítica y, como bien has dicho, educarte bien de personajes o divulgadores. A mí me gusta seguir, pues eso, a periodistas que piensan de manera objetiva y sobre todo contrastar muchas piezas de información. O a empresarios, o políticos, o a gurús de cualquier ámbito Eso es. económico, o Los social, mejores en o su médicos. Sí. Esto es, Siempre. y sobre todo, hombre, tener una formación de base que te permita discernir lo que es una rueda de molino, lo que es una burra ciega, como decíamos en mi generación, o lo que es un contenido realmente solvente. Porque, claro, y el criterio, Jorge, no es decir, joder, es que este tío tiene 5 millones de visitas a la semana, Claro. por ejemplo, o al día. Dices, so what? ¿Y qué? Pero es que a lo mejor resulta que es un Bang One. O al revés, yo he descubierto en YouTube, que lo tengo ya por castigo, ¿no? Por oficio y tal, desde hace 2 años y medio esta parte, canales de historia, canales económicos, canales políticos, canales temáticos de cualquier otro orden, deportivos, con gente que tiene muy poquitos seguidores, pero que es gente muy buena. ¿Cuál es la palanca? ¿Por qué pasa eso? O sea, el Sí. contenido es muy importante, pero luego, ¿qué más cosas influyen?
Hay gente muy buena por ahí que tiene 5.000 seguidores y auténticos desgarrabantas que tienen 5 millones. Yo creo que las grandes figuras, desde como yo he visto el panorama y sobre todo yo siendo emprendedor, lo que veo aquí un problema en España muy grave es que los empresarios, aparte de que eso es otro debate, pero en España el empresario de por sí la figura está completamente criminalizada. De por sí tú ves los medios de comunicación, las series más vistas de España, como puede ser La que se avecina, como puede ser Aída, cómo es la figura del empresario en esas series. Es un déspota, un egocéntrico, el que va por la parte de atrás. Caricaturesca. Bueno, tienen empleados ilegales, o sea, es una locura. Entonces, eso es como nacen. Entonces, ¿qué pasa? Que el empresario, yo he hablado con muchos de ellos, de grandes éxitos, de figuras exitosas, y no crean contenido y no quieren esa exposición. Y yo creo que es necesario que todas estas grandes figuras, todas estas grandes mentes, Amancio Ortega no tiene ni una entrevista publicada. Nadie, ningún medio, nadie ha conseguido hacerle una entrevista. Ahora te cuento una Entonces, sobre esa. sí. Entonces yo creo que todas estas figuras, sea Amancio Ortega, sea Pablo Isla, sea quien sea, tienen que lanzarse a crear contenido. Y a ver, antes, ¿no? Era, tú eres empresario, llegas a empresario de éxito y luego te dedicas, ¿no? Esto es muy típico en Estados Unidos también, a hacer conferencias, escribir tu libro, pero yo creo que se sigue haciendo eso, pero ya no es escribir el libro y hacer la conferencia, sino crear contenido en redes sociales para inspirar a todas las futuras generaciones. Entonces el llamamiento es a todas esas grandes mentes a que creen, porque es que si no... Tú dices, Amancio Ortega no tiene entrevistas concedidas, que no las tienes, ¿verdad? Yo recuerdo perfectamente, claro, alguno me dirá, es que esto es el Paleolítico Superior hace 31 años. Bueno, pues en el año 92, que yo un año en Antena 3, hablo de memoria, 92 o 91, no, en el año 91, no sé si fue Expansión o 5 días, publican la primera imagen de Amancio Ortega, porque Amancio Ortega, hombre, no era lo que soy, pero ya era Amancio Ortega hace 30 años. Hay biografías maravillosas por ahí, leos de Cero a Zara y muchas que hay. Y entonces nadie... Amancio era un fantasma, era otra España, no había medios digitales y no había Google para buscar la imagen de un tío. Ojo, hoy en día hay mucha gente... supongo que es que hay empresas que cobran mucho por ello, pero que borran o eliminan tu rastro de Google. Sí. Yo conozco gente muy importante, pero muy anónima, que tienen miles de millones y que circulan por sitios pues muy exclusivos de Madrid o de París o de Londres o de Frankfurt, me da igual, pero que no hay una sola imagen de ellos en Google. Sí. De Amancio Ortega no es que no hubiera entrevistas, no había ni una imagen. Fue la primera vez que le vimos la cara, una foto muy deficiente, en blanco y negro, casi una foto de carné de Amancio Ortega. ¿Tú crees que esto es un error? Porque estoy pensando en otro gran empresario, que lo sabéis todos, es de ahí de la parte de por ahí de Valencia y tal, que es que, y te dicen, oye, y no, es que su política es no conceder declaraciones. Él está lo que está. Dices, claro, porque pilotan portaaviones multimillonarios, pero no deja de ser un error. Ellos piensan que no les hace falta, Jorge. Sí, ellos piensan que no les hace falta. Creo que los medios aquí en España, te digo, porque he contrastado con otros países, no sé qué pasa, hace poco parecía, sinceramente, era... Esta semana le toca al CEO de Ferrovial, la semana que viene al de Mafre. O sea, era una criminalización constante que yo me frustraba ver eso. El empresario es el malo. Entonces, efectivamente, tú ves Estados Unidos y el empresario ¿cómo es? El superhéroe. Hombre, el admirado, todos quieren llegar a ser como tal, claro. Es más, hay una película que inspira a muchos chavales que se llama Lobo de Wall Street, no sé si sabes cuál es, que es de Leonardo DiCaprio. Sí, hombre. Incluso... ese estafa, hace el mal de verdad. No sé si es la mejor, pero bueno, me vale como ejemplo también. Y le siguen viendo como un héroe. O sea, lo que digo es la ironía de que le siguen viendo como un héroe. Porque entonces. Por eso el triunfador. Pero eso es desde los años 80. American Psycho es un poco. Aunque tiene otras. Pero bueno, pues. Pero le coge como arquetipo. Efectivamente. Y aquí en España, el tema es: no lo necesitan, efectivamente, por un lado, pero creo que es un deber moral, al igual que ser filantrópico y montar fundaciones y donar. Creo que el empresario de éxito tiene un deber moral, y no estoy imponiendo nada y no soy nadie para imponerlo, pero creo que debe haber un deber moral de inspirar a las nuevas generaciones a que tengan un poco referentes a los que seguir y que no siempre sigamos a los mismos de siempre, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, y miremos fuera cuando aquí en España hay grandísimos empresarios y muchísimo talento. Hubo una oportunidad en España y barro para casa. A ver si me acompaña en las próximas semanas. Yo os lo voy avanzando. Estuvo aquí hace 2 meses conmigo Mario Conde. Yo conozco a Mario Conde desde hace muchos años y Mario Conde a finales de los 80, en el año 87, con 39 años, accede a la presidencia de Banesto. Mario Conde se convirtió, claro, sus detractores, que ya lo sabían en aquella época y después, tras su paso por la cárcel y la tortura a la que le sometieron durante casi 2 décadas, pues fue el ángel caído, ¿no? Quedó como el
exponente de la cultura del pelotazo, del capitalismo fácil, casi poco más o menos del tipo sin escrúpulos, pero no es así porque yo, que ya tenía uso de razón civil en aquella época, le recuerdo también como el icono de los jóvenes porque daba conferencias en la Complutense, le hicieron doctor honoris causa, hizo un seminario, se fue a Moscú a hacer un seminario, se llevó a Gustavo Villapalos, que era el rector de la Complutense. Era estos que se creen ahora que han descubierto América con lo del capitalismo humanista. Bueno, pues yo lo conocí hace 30 años y se llamaba Mario Conde Conde. Es decir, sí hubo una España donde eso se potenciaba y en el 92 tocamos techo, como sabes, como habréis estudiado y leído, y a partir de ahí este país se empezó a vulgarizar, Jorge. Hay quien dice, parte de esa vulgarización o de esa degeneración progresiva la tienen las redes. Yo, personalmente, que no soy un fan acérrimo de las redes, las utilizo, pero también a veces las critico, pero sí pienso que eso viene de mucho más atrás. Quizá las redes lo que han hecho es potenciarlo por su capacidad viral. ¿Puede ser? Efectivamente. Sí, o sea, y yo siempre hablo de que al final las redes sociales no nos han cambiado a nivel fisionómico, psicológico, cultural, ¿no? Al final, sí, antes de las redes sociales, ¿no? Yo he hablado con mis padres y demás, y si te ibas a lo mejor a un viaje a París, digamos, y todo iba mal, y el hotel no había una reserva, y catastrófico, y llovió y tal, tú volvías a casa y tus amigos te preguntaban qué tal, sí, maravilloso, espectacular la Torre Eiffel. Y lo mismo pasa en las redes sociales, puedes tener un viaje con las mismas condiciones y posteas la mejor foto. Entonces yo creo que las redes sociales no han cambiado al ser humano, yo creo que es un vehículo que refleja nuestra realidad. Y volviendo a tu pregunta, es eso, yo creo que las redes sociales no hacen daño y como todo es una herramienta que si la utilizas para bien, genial, y si lo utilizas para mal, pues peor. Pues peor. Antes de despedirte, Jorge, Sí. te recuerdo, tu página web es www.jorgebranger, todo seguido, con G, como suena, www.jorgebranger.com. Sí. Podéis visitarla y ahí encontraréis contenido de altísima calidad y de alto interés, pues por ejemplo entrevistas, lo volvemos a reiterar antes de despedirle, realizadas a fundadores y directivos de empresas como Globo, Wallapop, Idealista, Rappi, El Corte Inglés, Feber, Coca-Cola, entre muchas otras. Sí. Esto es lo que hacéis y lo que vais a seguir haciendo. Sí, dar eco y voz a los grandes empresarios, las grandes mentes de este país para que los jóvenes que vienen detrás se inspiren con ellos. Oye, la siguiente, que seguro que te van a tirar los trastos si no lo han hecho allá. Estoy pensando en un banco muy conocido que hace este tipo de entrevistas, por cierto, de mucha calidad, sí. Una hora, con un auditorio, con unas luces y un decorado, que televisivamente es insuperable. No sé quién realiza eso, pero veo la mano de grandes realizadores que yo conocí en televisión española. Pues te veo algún gran banco, alguna gran aseguradora tirándote los trastos para hacer esto. Bueno, ojalá. Ojalá. ¿Por qué no? Oye, muchísimas gracias. Un placer, muchísimas gracias.